Lucas 5, 33 al 39, quiero hablar de dos acciones, ¿ok? Dos acciones para que perseveremos en el Evangelio verdadero. Dos acciones para perseverar en el Evangelio verdadero. Va a ser muy simple. La primera es: no cultives una piedad falsa. No cultives una piedad falsa. Hemos visto que a lo largo de la narrativa del Evangelio de Lucas, vemos que hay un conflicto, ¿okay? No es todo paz. Vemos que hay un conflicto ¿entre quién? Entre Jesús y los fariseos. O más bien dicho, los fariseos tienen un conflicto con Jesús. No le quieren a Jesús, no quieren ver a Jesús ni en pintura. Ellos quieren realmente, como nos dice Lucas capítulo 6, si ustedes lo tienen ahí, Lucas capítulo 6, versículo 14, perdón, es Mateo 6, 14. Mateo 12, 14, perdón. Mateo capítulo 12, versículo 14, está dentro de la narrativa que tanto Mateo como Marcos como Lucas están contando. Y después de que acusan a los discípulos de recoger espigas en el día de reposo y luego acusan a Jesús de sanar a un hombre en el día de reposo, cuando Jesús con su palabra los confronta y demuestra que ellos están mal, hay mucha más hostilidad hacia la persona de Jesús. Y si ustedes pueden ver en Mateo capítulo 12, versículo 14, miren lo que dice acá. Mateo capítulo 12, versículo 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús, ¿para qué? Para destruirle. Es decir, el conflicto es que los fariseos no quieren tener nada que ver con Jesús. Jesús es un enemigo, es el enemigo público número 1. Luego en Lucas capítulo 6, versículo 11, se nos da el mismo versículo desde la perspectiva del evangelista Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 11. Y nos dice, si leen ahí, nos dice que ellos se llenaron ¿de qué? De furor, se llenaron de ira contra Jesús y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Querían matarlo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué querían matarlo? Jesús era un revolucionario. Jesús era alguien que les estaba diciendo: rebélense contra el imperio romano, voten al César, hagan lo que quieran, recuperen su tierra, recuperen su nación. No, Jesús viene predicando el Evangelio. El Evangelio. Eso es lo que está causando conflicto. Eso es lo que está causando hostilidad de parte de los judíos. Y vemos a través de todo esto que desde que Jesús sana al hombre paralítico, tenemos a los fariseos, a los escribas, que están buscando algo para hacer caer a Jesús. Pero la razón no es porque Jesús es una persona mala, o porque Jesús es alguien que no es una persona que le gusta estar con la gente. Más bien Jesús quiere estar con la gente. Jesús es alguien bueno. Jesús es alguien que recibe a la gente a los cuales está enseñando. Pero el problema es que ellos están siendo confrontados con el Evangelio de Jesucristo. Están siendo confrontados con la piedad verdadera. Están siendo confrontados con el Evangelio que no solamente da una apariencia externa de piedad, sino que realmente, como nos dice Jeremías, nos da un nuevo corazón. Produce en nosotros un nuevo corazón que ahora ama a Dios y puede obedecer a Dios, no por obligación, sino por amor. Puede seguir la voluntad de Dios porque ahora tiene un corazón que siente, que es obediente a la palabra de Dios, un nuevo corazón. Pero para los fariseos, el ver que Jesús había sanado a un publicano, había perdonado a un publicano, era de lo peor. O sea, Leví, el que estaba sentado en la mesa de colección de impuestos, es alguien que se sienta con Jesús. Como dicen en inglés, ¿are you kidding me? O sea, Jesús está haciendo esto. ¿Acaso no se dan cuenta que Leví es un publicano y es un pecador? Y no solamente eso, sino que cuando llegamos al capítulo 5 y nos dice en el versículo 29 del capítulo 5 que Leví, en este caso es Mateo nos va a decir en el capítulo 10 que este del cual está hablando es Mateo, que también se llama Leví,
Y nos dice que vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó Leví y le siguió. Y luego el versículo 29 nos dice que Leví hizo un gran banquete en su casa. Y hablábamos la anterior semana de la ironía que el pecador más grande de todos da la bienvenida a Jesús en su casa. Y los que de alguna manera tienen una piedad, se demuestra que es una piedad falsa, una piedad externa, una piedad no transformadora, sino una piedad que solamente busca el autojustificarse delante de Dios. Es decir, si hago las suficientes obras, de alguna manera yo puedo agradar a Dios. Y acá vemos que Jesús va y se sienta a la mesa con publicanos. No solamente ya es un publicano, ya son publicanos, ya son varios. Que Leví con ese corazón evangelista al escuchar a Jesús que le dice, sígueme, y Leví le sigue sin preguntar. Y hablábamos la anterior semana acerca de ese sacrificio que toma el ser un discípulo de Cristo. Pero vemos que dentro de todo este cuadro hermoso de la salvación, del evangelio alcanzando a un pecador, está la imagen de la falsa piedad. Personas religiosas como los fariseos y los escribas, que se autojustificaban, que tenían una exhibición externa de una supuesta justicia, la cual esta supuesta justicia los obligaba a ellos ¿a qué? A ni siquiera ver a un pecador, a ni siquiera considerar que el publicano necesitaba misericordia, a ni siquiera pensar que mi vecino necesita de Cristo así como yo necesito de Cristo. Y esta fue la autojustificación. Y yo creo que es muy claro cuando vamos a Lucas capítulo 18, si van conmigo por favor. Lucas capítulo 18, porque esto ilustra claramente lo que Jesús está mostrando, cómo luce una falsa piedad. Lucas capítulo 18, y después cuando pasemos por esto estaremos yendo a mayor profundidad en estos versículos, pero miren lo que dice el versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 9. Me avisen cuando lo tienen, por favor. A unos que confiaban en sí mismos como justos. No hay a dónde perderse, ¿no es cierto? ¿A quiénes les está hablando? A unos que confiaban en sí mismos como justos. Es decir, se oponen al Evangelio. El Evangelio es algo grotesco para ellos. ¿Me estás diciendo que solamente a través de Cristo? Pero miren lo que dice acá. Y menospreciaban ¿a quién? A los otros, porque la autojustificación hace que el otro no te importe. Que el otro sea alguien que este es un pecador que yo no quiero ser como él. Te quita el celo evangelístico por otros. Y dice acá, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Fariseo y el otro era un publicano. Y vamos a comenzar con la persona que representa el que se autojustifica. El fariseo se puso en pie. Oraba consigo mismo de esta manera. Oraba, ¿ok? Es decir, él está dirigiéndose a Dios en su mente. Y dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ¿quién? Como este publicano, como este recaudador de impuestos. Gracias Dios porque no soy pecador como estos. Gracias Dios porque si miras mi corazón, no hay nada que puedas encontrar que yo he pecado contra ti. Yo he tenido un récord implacable, ¿no es cierto? 10 sobre 10, 100 sobre 100. Las cosas externas demuestran que yo he sido justo delante de ti. Como 600 mandamientos que tenían los judíos con la interpretación de la ley. O sea, ellos eran reglas. Pero perdieron el propósito de las reglas. Pensaron que de esa manera ellos iban a acercar a Dios. Y acá el fariseo, ¿no es cierto? Es esa persona que dice, yo no soy tan malo como podría ser. Es decir, mira al publicano, mira al ladrón, mira al asesino. Ellos sí son malos, ellos sí necesitan el evangelio, pero yo no. Pero acá viene el contraste. No, perdón, el versículo 12, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar. Dice, ayuno 2 veces a la semana. Una expresión externa.
ayuno, ¿no es cierto? La gente sabe que yo no estoy comiendo porque soy más santo que los demás. Doy diezmos de todo lo que gano. Es decir, yo quiero que la gente vea lo que estoy dando para que sepan que realmente soy justo, que realmente externamente estoy cumpliendo con las reglas y las normas que se establecieron para acercarse a Dios. Pero luego viene el publicano. Y dice el versículo 13 que el publicano, estando lejos, ¿qué hacía? Es decir, ni siquiera está ¿en dónde? En el altar. Él está lejos. O sea, él ni siquiera quiere acercarse. Él no quiere estar tan cerca de la presencia de Dios, no porque no quiere, sino porque entiende la santidad de Dios. Porque sabe que Él es un pecador. Sabe que Dios es santo. Y sabe que Dios odia el pecado y el pecador. Y acá nos dice que Él, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Una actitud de humildad. Y nos dice que se golpeaba el pecho diciendo que Dios sé propicio a mi pecador. Cubre mi pecado, Señor. Perdona mi pecado. Es decir, ponga atención a este pecador que ni siquiera puede acercarse porque sabe que no soy digno de estar en tu presencia. Pero ¿qué dice el que se autojustifica? Yo estoy cerca de Dios por las cosas externas que yo hago. Y yo estoy cerca de Dios porque no soy igual de pecador que los demás, porque de alguna manera mis pecados no son tan grandes como mis victorias. Pero el que entiende quién es Jesús realmente sabe que no se merece estar en la presencia de Dios. Entiende realmente que su vida está a la merced de lo que Dios quiere hacer con él. Y este es el publicano. Pero el fariseo, ¿qué nos dice? Se paró y dijo, gracias porque no soy igual a todos estos pecadores. Entonces entendemos que dentro de la declaración de Jesús, si regresamos a Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5, cuando los escribas hacen esta pregunta, una pregunta, yo diría inclusive, ¿no es cierto?, bastante tonta desde el aspecto religioso, porque miren lo que dice acá el versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Por qué? O sea, es una pregunta que ellos hacen y luego dicen en el versículo 31 que Jesús les responde. ¿Ok? Jesús les responde. Y les responde inclusive con un tinte sarcástico acá. O sea, Jesús quiere que los fariseos entiendan algo que su corazón no está entendiendo. Miren lo que dice el versículo 31. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Esa es la misión de Jesús. Pero, ¿por qué digo que Jesús es un poco sarcástico acá? Porque les está hablando ¿a quién? A los fariseos que hacen la pregunta. Y ellos hacen la pregunta a los discípulos, ni siquiera se acercan a Jesús. Ellos no quieren, los fariseos saben que Jesús los va a destruir. Los fariseos saben que Jesús los va a destruir. Los fariseos saben que Jesús es más sabio que ellos, entonces se acercan a los discípulos. Pero Jesús sabe todo, Jesús escucha. Y lo interesante es que les dice, yo he venido por los pecadores. Y la manera que él indica el sarcasmo es, ustedes piensan que están sanos, pero en verdad ustedes son más enfermos que los publicanos. Es decir, el publicano sabe que está enfermo, por lo menos él sabe que está enfermo. Y viene a Jesús. Él sabe que es pecador, él sabe que necesita el médico espiritual de su alma. Él sabe que necesita a Jesús para ser perdonado. Pero los fariseos no. Los fariseos incluso se ven más justos que el mismo Cristo. Lo están cuestionando. Lo quieren hacer caer. Hay un sarcasmo acá. O sea, ustedes son los que se autoproclaman justos y piensan que esa autojusticia los salvará. Y lo que Jesús les está diciendo a ellos es, su autojusticia los va a condenar. Porque quieren acercarse a mí a través de sus propias obras. Y Jesús es claro. Utiliza esta figura del médico para decirles a ellos, ustedes están enfermos y si no vienen a mí van a morir de su enfermedad.
No pueden sanarse ustedes mismos. No tienen la capacidad de sanarse ustedes mismos. Por eso Jesús se pone como el médico del corazón frente a ellos. Y les dice, ustedes no son mejor que los publicanos. Y eso fue lo que vimos la anterior semana, en resumen. Entonces entendemos que hay un contraste entre el evangelio verdadero y la hipocresía religiosa. Hay un contraste muy grande entre el evangelio verdadero y la hipocresía religiosa. El evangelio verdadero reconoce su pecado delante de Cristo. El evangelio verdadero sabe que no puede acercarse a Cristo Jesús por sus propias obras, sino nos presenta a Cristo como el único Señor y Salvador de nuestra vida que puede salvarnos de nuestros pecados. Nos presenta como el sacrificio suficiente por nuestros pecados, como el único que podía recibir la ira de Dios en la cruz para que nosotros no la recibamos. Y en Él podamos recibir salvación. Pero ¿qué hace la autojustificación? Déjame hacer algo. Déjame hacer una obra. Por lo menos dame una obra para yo poder entrar al reino de los cielos. Déjame tener por lo menos crédito de que yo participé en mi salvación, de que yo puedo autojustificarme, de que mi ayuno, mi oración, mi ofrenda, venir a la iglesia, venir los miércoles, de alguna manera aportan a mi salvación. Esa es la autojustificación. No viene de un corazón transformado, sino viene de un corazón que no está confiando plenamente en el evangelio de Jesús. Y Jesús deja claro esto en el versículo 32. Que la creencia de los fariseos es incompatible ¿con qué? Con el evangelio de Jesucristo. Es decir, son dos caminos diferentes. La autojustificación está al otro lado de lo que significa la justificación en Cristo Jesús. La hipocresía religiosa solamente se ocupa ¿de qué? De lo externo. La hipocresía religiosa pone una careta de cumplir cosas, pero no de amor genuino a Cristo Jesús, mientras el evangelio se ocupa de darnos un nuevo corazón, de transformarnos realmente para que podamos amar a Dios genuinamente y que entendamos que la salvación solamente viene a través de Cristo Jesús. Y acá Jesús deja claro que el evangelio es incompatible con la autojustificación. El evangelio es incompatible con ello. El portarse bien, el ser bueno moralmente no es del evangelio. El ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, el ser, entre comillas, un buen cristiano, no necesariamente el evangelio. El evangelio es el único que puede transformarnos. Solamente el evangelio de Cristo Jesús. Y por eso, en este texto que vamos a leer hoy día, Jesús señala la bancarrota espiritual de los fariseos. Jesús señala la bancarrota espiritual también de los publicanos, pero nos demuestra que responden de dos maneras. El uno rechaza y quiere matar a Jesús, y el otro viene con Jesús. Pero algo muy importante que debemos entender es que, mis hermanos, el evangelio no se mezcla con las religiones falsas del mundo. El evangelio no es inclusivista. El evangelio excluye los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. No hay camino al cielo fuera de Cristo Jesús. Vivimos en una época en la cual la gente nos dice, no importa la religión la cual tú sigas, vas a llegar al cielo, pero la Biblia dice totalmente lo contrario. Y el problema es cuando nosotros tratamos de mezclarlo. Y tratamos de usar el evangelio de Cristo más mis obras. Tratamos de añadir al evangelio algo para que podamos tener crédito en ello. Pero en el versículo 33 al versículo 39, Jesús va a desenmascarar esa falsa piedad. ¿Ok? Jesús va a desenmascarar esa falsa piedad. Pero quiero que primero veamos cómo los fariseos cultivaban esa piedad falsa. ¿Ok? ¿Cómo cultivaban ellos? Si ustedes ven el versículo 33, miren lo que dice. Versículo 33 de Lucas capítulo 5. Entonces ellos le dijeron, ¿cuáles son ellos? Muy importante esto. ¿Quiénes son ellos? Es interesante, pero si van conmigo a Marcos capítulo 2, vayan conmigo a Marcos capítulo 2. ¿Quiénes son ellos? Porque hay una continuidad. Cuando Jesús está llamando a Leví,
Y luego acá vienen ellos. ¿Quiénes son ellos? Marcos capítulo 2. ¿Lo tienen? Marcos capítulo 2, versículo 18. Nos dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Entonces ellos incluye a los fariseos, a los discípulos de los fariseos, pero también incluye a un grupo muy interesante, los discípulos de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista. Y no solamente eso, sino que miren Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Acá nos va a dar otra perspectiva. Lucas nos dice ellos, ¿ok? Yo creo que Lucas está enfatizando los que hacen la pregunta, que de alguna manera son los fariseos. Con Marcos nos dice que estaban los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos, y le hacen una pregunta a Jesús. En Mateo capítulo 9, miren lo que dice en el versículo 14. Entonces, vinieron a él los discípulos de ¿quién? Los discípulos de Juan. ¿Ok? Entonces, acá nos está diciendo que tanto los discípulos de Juan como los discípulos de los fariseos están haciendo esta pregunta a Jesús. Y acá la pregunta que hace en Mateo es, ¿por qué nosotros, quiénes somos nosotros acá en Mateo capítulo 9, versículo 14? Nosotros somos los discípulos de Juan. Eso es el nosotros, eso es lo que representa el nosotros. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Es una pregunta que tienen los discípulos de Juan, y es interesante que Mateo nos dice que de alguna manera había una relación entre los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos. Y la pregunta es ¿en qué? Es en la práctica. Porque ustedes recuerdan, Juan el Bautista ayunaba y oraba, y él enseñó a sus discípulos a ayunar y a orar. ¿Por qué? Porque él estaba preparando el camino ¿para quién? Para el Mesías. Era una práctica. Vamos a ver después a qué se refiere específicamente con el ayuno, pero debemos entender que acá hay dos grupos de personas. Los discípulos de Juan que hacen la pregunta enfocada en nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan. ¿Por qué? Y luego en Lucas, regresando a Lucas capítulo 5, vemos la pregunta de los fariseos, de los discípulos de los fariseos. Lucas capítulo 5, versículo 33, y vemos que nos dice acá que llegaron ellos y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan? ¿Por qué sabemos que son los fariseos acá? Porque está mencionando a los discípulos de Juan. Entonces Mateo nos dice, los discípulos de Juan preguntan, ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no? Y luego en Lucas agarra la otra parte de la conversación y dice, pero los fariseos preguntaron esto, ¿por qué los de Juan ayunan, están ayunando constantemente? Y dice acá, y hacen oraciones, y así también ¿quién? Los fariseos, pero acá se añade algo muy interesante al final. ¿Qué se añade acá? Lo que no tiene ni Marcos ni tiene Mateo. Pero los tuyos comen y los tuyos beben. ¿Qué están insinuando acá los discípulos de los fariseos? Que tus discípulos son amigos de pecadores. Tienen amistad con pecadores. O sea, tus discípulos se atreven a romper la ley al relacionarse con estos pecadores. Para los fariseos, la piedad implicaba el cumplir reglas externamente hasta llegar al punto de no relacionarse con nadie más y no solamente con los que son justos como ellos. Así luce la falsa piedad. La falsa piedad luce de esta manera. Cuando cultivamos una falsa piedad, no buscamos evangelizar. Sino nos vemos a nosotros no tan malos como podríamos ser. Podría ser peor, pero gracias a Dios porque no soy tan malo como podría ser. Y me junto con gente que piensa igual. Gente que ignora. Gente que dice, hey, a los pecadores ni los veamos porque nos vayamos a contagiar de ellos. Acá no está hablando de participar en el pecado con el pecador.
Está hablando del celo evangelístico. ¿Qué es lo que mueve el corazón de un verdadero discípulo de Cristo? No es una piedad falsa. Porque los fariseos acá están demostrando una piedad falsa. Al juntarse solamente con los discípulos de Juan, y esta parte no nos dice mucho acerca de cuál era la relación entre los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero algo que entendemos realmente es que no todos los discípulos de Juan siguieron a Jesús. No todos los discípulos de Juan realmente creyeron que Jesús era el Mesías. Y si ustedes recuerdan en Juan capítulo 1, vengan conmigo, porque quiero demostrarles que no es culpa de Juan. Juan capítulo 1. Miren lo que dice acá, versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Este es Juan el Bautista. Confesó y no negó, sino confesó que yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no, porque se refiere al profeta en relación a Cristo, al Mesías, el profeta de profetas. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de tú mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran ¿de quién? De los fariseos. O sea, acá hay este hombre loco que está predicando el camino de alguien que debe venir. Y recuerden que la gente amaba a Juan el Bautista, por eso no le podían matar. Tenían miedo los fariseos, porque estaban viendo un hombre que está predicando un evangelio de ¿qué? De arrepentimiento. Está diciéndoles arrepiéntanse y crean, porque el que viene después de mí es el cual nosotros debemos creer. Está apuntando a Cristo Jesús. Pero miren lo que dice acá, versículo 25, y le preguntaron diciendo, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les dijo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Ok? Es más grande que Juan el Bautista. Y eso están escuchando los discípulos. ¿Ok? Lo están escuchando los discípulos de Juan el Bautista, no es algo nuevo para ellos. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Dice, el siguiente día vio Juan ¿a quién? A Jesús, ve a Jesús. Y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por este vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Los discípulos sabían. ¿Okay? Los discípulos de Juan vieron a Jesús. ¿Dónde? En el bautismo. Recuerdan, Juan el Bautista bautiza a Jesús. Pero aún así, la piedad falsa puede afectar a los discípulos de uno de los hombres más grandes de la historia bíblica, Juan el Bautista. Puede afectar, la piedad falsa puede afectar aún a los discípulos de uno de los hombres más grandes en la historia bíblica, Juan el Bautista. Nadie es exento de la falsa piedad. No importa quién nos esté enseñando desde el frente. Somos exentos a la falsa piedad en nuestras vidas. ¿Okay? Somos propensos a la falsa piedad. No estamos exentos de ello. Y necesitamos tener en cuenta esto, porque si regresamos a Lucas capítulo 5, la pregunta que ellos hacen tiene que ver con el ayuno. Tiene que ver con el ayuno. Y tiene que ver con esta tarea que habían impuesto los fariseos en la ley, que primeramente tenía la característica de ya no ser algo voluntario. El ayuno se volvió en algo que ya no era voluntario. ¿Ok?
Cuando leímos Lucas capítulo 18, ¿qué nos decía? Yo ayuno, el fariseo decía, yo ayuno ¿cuántas veces a la semana? 2 veces a la semana. ¿Ok? En la Escritura no hay una prescripción para ayunar 2 veces por semana. ¿Ok? En Levítico 16 dice que durante el día de la expiación ellos tenían que ayunar al Señor. Pero el ayuno estaba conectado con una actitud de arrepentimiento de sus pecados. Ese era el propósito. Pero en la religión judaica, ellos comenzaron a exigir oraciones y ayunos que eran prescritos. Había una rutina diaria de rituales que tenían que hacerlas a ciertas horas del día. Y esta rutina estaba diseñada ¿para qué? Para que la gente los observe y los vea ayunar. O sea, para que la gente los observe y los vea ayunar. Si ustedes se acuerdan, Jesús dijo, cuando ayunen, hey, lávense la carita, pónganse crema, hagan algo con ustedes, pero que la gente no sepa que están ayunando. Eso les dice Jesús. O sea, el ayuno no fue establecido como una especie de señal pública para que la gente pueda decir, qué lindo que es el hermano, qué santo que es el hermano. Pero en Israel, en el tiempo del judaísmo, lo hicieron de esa manera. Entonces el fariseo caminaba y llegaba el punto de la oración en el día. Señor, gracias porque no soy como el publicano, ni el asesino. Amén. Y continuaban con su día. Y acostumbraron al pueblo de Dios a que eso sea el estándar de la piedad. Y vivimos en un mundo así, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo que busca que la gente sepa que yo soy piadoso. Y mis hermanos, la piedad falsa dura poco, ¿ok? Es una careta que tarde o temprano se va a caer. La piedad falsa, cuando pasen por la prueba de su fe, no va a perseverar. Van a negar a Cristo. Van a negarlo. Pero acá con los fariseos, mis hermanos, comenzaron a hacer un negocio de esto. Entraban al templo, decían, te agradezco Dios que no soy como este despreciable recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana. Y le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no son como nosotros? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no demuestran esta piedad externa que de alguna manera les gana un favor delante de Dios? Y mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, las religiones falsas están repletas de demostraciones de piedad externa. Están repletas. A mí me hace pensar mucho el musulmán. Es interesante, pero donde esté, tiene que orar apuntando a Meca. Es una muestra externa de una religiosidad hipócrita. No importa qué tan sinceros son, pero si en esa piedad no está incluido Cristo, si en esa piedad no está incluido un corazón transformado, no sirve de nada. No sirve de nada. Si no hay una confianza plena en el Evangelio de Cristo Jesús, sigue siendo una piedad falsa. Sigue siendo una piedad que trata de ganarse el favor delante de Dios. Sigue siendo una piedad dominguera, una piedad de miércoles, los días viernes. Es una piedad solamente externa. Y mis hermanos, nosotros tendemos a cultivar ese tipo de piedad. Debemos ser honestos con esto. Porque muchas veces somos solamente domingueros, ¿no es cierto? O solamente oramos cuando nos están viendo. O oramos para que la gente piense y diga, wow, el hermano es muy santo. Mis hermanos, la hipocresía religiosa es totalmente opuesta al Evangelio verdadero de Jesucristo. Es totalmente opuesta. Y acá con esta pregunta, los fariseos revelan realmente el corazón de ellos. Al decir, todos nosotros ayunamos y oramos, pero ustedes no lo hacen. Era mentira porque, recuerden, Jesús ayunaba y oraba. En la tentación, ¿cuántos días ayunó Jesús? 40 días ayunó Jesús. ¿Por qué? Porque estaba delante de su Padre y estaba siendo tentado por 40 días.
Entonces el ayuno no era una demostración esta externa de una piedad aparente, sino Jesús ayunaba porque estaba tentado 40 días y Satanás lo estaba tentando continuamente y Jesús estaba en una relación con su Padre que está en los cielos, que no se iba a romper. Por eso ayunaba Jesús. Y Jesús oraba, siempre oraba al Padre. Era su práctica. Pero era interesante que Jesús oraba en privado. No significa que no había oraciones públicas, había oraciones públicas. Pero era el reflejo de una piedad verdadera en el corazón que nace de un entendimiento verdadero acerca del Evangelio de Jesucristo. Y mis hermanos, debemos cuidarnos de esta piedad falsa, porque el judaísmo estaba repleto de esto. Pero debemos entender también que bíblicamente el ayuno es válido, ¿ok? No es malo el ayuno. Es válido. En Levítico capítulo 16, versículo 29-31. ¿Por qué no van conmigo, por favor? Levítico capítulo 16. Estamos en el contexto, porque quiero demostrarles en qué contexto el ayuno es bíblico. Levítico capítulo 16. ¿Están con calor ya? Para que se soplen el uno al otro. Levítico capítulo 16. Miren lo que dice acá. Estamos en el contexto del día de expiación, ¿ok? Estamos en el contexto de ¿qué? Del día que ellos ofrecían sacrificio ¿para qué? Para el perdón de sus pecados, ¿ok? Y en ese contexto está el ayuno. Y nos dice acá en el versículo 29, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. ¿Qué significa afligiréis vuestras almas? Es privarse. Es privarse del alimento, ¿para qué? Para que puedan enfocarse en Dios. O sea, es un día de arrepentimiento, es un día que están entregando sus almas al Señor y están reconociendo su condición pecaminosa. Y están ofreciendo sacrificios a Dios para el perdón de sus pecados. Esa era la razón por la cual se estableció el ayuno en Levítico capítulo 16. Incluso se puede traducir como humillen sus almas o aflijan sus almas. Y esta palabra de afligirse normalmente es la palabra que se utiliza para hablar de abstenerse de comida. Abstenerse de comida. ¿Ok? Les está diciendo, si se abstienen de comida, ¿es para qué? Es para acercarse más a Dios, no para que la gente piense que están más cerca de Dios. Es para que ustedes puedan pensar realmente en su corazón y puedan afligir su alma delante de Dios y decir, Señor, necesito de ti más que la comida. Quiero afligir quiero que mi estómago esté sonando para que entienda que más importante que la comida eres tú, Señor. Ese era el propósito. Ese era el propósito. No era un contexto de ahí de celebración o de vigilia, era un contexto en el cual el alma estaba siendo afligida. Al abstenerse de algo tan importante como es la comida, para entender que más importante que el alimento físico es estar con nuestro Señor. Un comentarista dijo esto: en el día de la expiación donde se ayunaba, era un día en el que hacías una profunda reflexión sobre tu pecado. Era un momento para una profunda inspección de tu alma, cuando se ofrecían sacrificios por toda la nación, cuando toda la nación detenía su curso normal de acción y cada persona hacía una búsqueda del corazón sobre su propio pecado. Ese era el ayuno que Dios requería. Ese era el contexto del ayuno. Dice acá, ese era el ayuno que Dios requería de parte de ellos. O sea, el ayuno en el Antiguo Testamento estaba asociado con el quebranto del corazón por algo serio. Ese era un ayuno adecuado. No eran obligatorios, eran voluntarios. Cuando el corazón estaba angustiado y triste y necesitaba acercarse más a su Señor. Y recuerden, la nación descansaba todo ese día. No tenían que distraerse con nada.
Era un día de reposo. Solamente para buscar al Señor en su corazón por su propio pecado. No comían, sino más bien se entristecían por su pecado para luego ¿qué? Ofrecer el sacrificio y que Dios acepte ese sacrificio en el lugar santísimo. Ellos tenían la paz de que su pecado ha sido cubierto un año más a través del sacrificio. Ese era el contexto del ayuno. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿qué han hecho los fariseos con esto? Lo cambiaron totalmente. Se convirtió en un instrumento para la fama. Se convirtió en un instrumento, incluso la oración se convirtió en un instrumento para ser conocidos delante de la nación. Y mis hermanos, cultivar una falsa piedad puede ser muy fácil para nosotros. Porque no demanda el compromiso de nuestra vida. Simplemente demanda el cumplimiento externo de ciertas cosas. Y quisiera que evaluemos nuestro corazón a la luz de esto. ¿Estamos confiando realmente en el Evangelio de Cristo Jesús? Es decir, entendemos que la falsa piedad está en contra del Evangelio de Cristo. Y si tenemos una falsa piedad, tarde o temprano vamos a terminar odiando a Dios. Vamos a terminar odiando el Evangelio de Cristo porque son contrarios, son totalmente diferentes. La falsa piedad no debe ser característica de un cristiano verdadero. Y quiero animarles esta mañana para que al ver su corazón identifiquen. Si el estar aquí, esta mañana presentes, es un ejercicio de cultivar una falsa piedad. Porque al salir de aquí, vamos a hacer otra vez lo que estábamos haciendo durante toda la semana. No tomar en cuenta a Dios en nuestros caminos. O realmente es una piedad que nace de un corazón arrepentido, que entiende su condición pecaminosa delante del Señor. Y sabe que inclusive la piedad viene de un trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Esa es la piedad verdadera. Y necesitamos evaluar. Preparando esto, yo pasé horas simplemente pensándolo, evaluando mi corazón a la luz de lo que significa una piedad verdadera o una piedad falsa. Porque yo estoy envuelto tanto en el seminario como en la iglesia. Y estoy envuelto hasta el punto de que a veces, cuando estaba trabajando en Whole Foods, yo tenía amigos que no eran cristianos, ¿no es cierto? Y pasaba con ellos y conversaba con ellos. Ahora la mayoría de mi contexto se maneja, entre comillas, con todos cristianos. Y es ejercitar ese celo evangelístico de no quedarme ahí, sino ir y amar a los pecadores compartiendo el evangelio. Ahora ustedes tienen la oportunidad de estar en lugares en los cuales hay muchos inconversos. Y necesitan dejar esa falsa piedad atrás y comenzar a confiar que el Evangelio de Jesucristo realmente puede salvarlos y puede salvar a otros también, así como lo hizo con ustedes. Entonces les animo a que podamos esta semana evaluar nuestro corazón y que realmente pensemos en ello. ¿Estamos en el Evangelio verdadero de Jesucristo o estamos viviendo una hipocresía religiosa? Porque los dos son incompatibles. Pero la piedad falsa, mis hermanos, les va a acabar. El Evangelio de Jesucristo los va a transformar. Así que mi oración es que ustedes puedan confiar en el Evangelio de Jesucristo, que solamente tiene el poder para salvarles. Amén. Vamos a orar, amado Señor. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias por su Evangelio. Gracias, Señor y Dios, porque es incompatible con el mundo, es incompatible con la falsa piedad. Y se ha mantenido puro durante todos estos años, Señor amado. Denos sabiduría para no cambiarlo, no adulterarlo, no mezclarlo, Señor y Dios. Que seamos fieles a seguir predicando el Evangelio puro que está en su palabra, Señor amado, que fue transmitido hacia nosotros y que fue preservado, Señor y Dios, por muchos hombres y mujeres fieles. Rogamos, Señor amado, que su Espíritu Santo evalúe nuestro corazón a través de la palabra que escuchamos el día de hoy. Y que veamos realmente, Señor, si existe una piedad falsa en nosotros. Y si está así, nos arrepintamos, Señor amado, y dejemos de confiar en nuestras obras para salvación. Y podamos confiar plenamente solo en la obra de Cristo Jesús en la cruz, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su mediación desde los cielos. Reconociendo que hay una promesa, la cual usted estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.